Buenos días. El tema de hoy que nos ocupa es el tema de las operaciones con funciones. Cuando hablamos de funciones ya se ha sabido que se trata de una relación entre elementos de dos conjuntos y toda su teoría que se ha tenido que haber visto antes de este curso. En el caso de hoy específicamente vamos a hablar de las operaciones fundamentales que se dan, como son la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, y hay una operación nueva que es la que tal vez ustedes no han visto, que va a ser la operación bolita. Se establece como la composición de funciones. Rápidamente vamos a ver que es una cosa sencilla, solo que hay que tener un álgebra, el conocimiento de un álgebra sencilla para poder llegar a destacar los resultados. Por ejemplo, si nosotros vamos a un caso de la adición de funciones, la adición, nosotros lo único que tenemos que hacer es atender su definición. La definición es de que si yo tengo tengo una adición de funciones f más g de x, por definición eso va a ser igual a f de x más g de x. Entonces lo único que nosotros tenemos que atender es el hecho de que la definición nos obliga a sumar funciones, a sumar precisamente estas relaciones que nosotros vamos a ver. Ejemplo, si nosotros tenemos definidas dos funciones, como por ejemplo f de x es igual a 2x cuadrado más 5x menos 3, y tenemos una segunda función g de x es igual a 3x cuadrado más 4, cuando se me pida la suma de estas funciones, yo sencillamente me voy a concretar a decir que por definición f más g de x es igual a la suma de 2x cuadrado más 5x menos 3 más la suma de 3x cuadrado más 2. Como ven, se ha llevado todo al nivel de lo que es una simple álgebra. Aquí lo que hacemos es reducir. Si se quiere, podemos ponerlo en orden descendente, pero no necesariamente tiene que ser así. Pero en este caso, por ejemplo, nosotros podemos reducir 5x al cuadrado más 5x, y aquí sí podemos hacer una diferencia entre menos 3 y más 2, que es una suma entre menos 3 y más 2, que es menos 1. Como ven, este es lo que nosotros estamos viendo como la adición de funciones. En la misma forma, nosotros podemos dar un ejemplo ahora de lo que es la sustracción. Yo puedo, para no cansarnos de lo mismo, yo puedo poner un ejemplo de otra función. Por ejemplo, f de x es igual a 5x, 5 menos x menos 5. Y puedo poner que g de x es igual a x cuadrado menos 1. Y quiero hacer la sustracción. La sustracción de f con g de x sería entonces, como dice la definición, x menos 5 menos x cuadrado más 1. Y se vuelve a llevar toda esta operación a lo que es un álgebra sencilla. Si se pone en orden descendente y se reduce, vamos a ver que nos queda menos x al cuadrado más x menos 4. Ahí tenemos lo que es la sustracción de funciones. Ahora veremos rápidamente lo que es la multiplicación. La multiplicación de funciones tiene el mismo procedimiento, se lleva todo a un nivel de álgebra. Por ejemplo, por definición, nosotros tenemos que el producto de f con g de x, obsérvense que he puesto un punto, porque en la composición voy a poner es una bolita, como les dije. Aquí tengo entonces que por definición esto es f de x por g de x. En este caso, de las funciones como una operación
Bueno, en el día de hoy otro tema que nos ocupa en el cálculo diferencial es el de composición de funciones como una operación diferente a todas las demás que ustedes ya conocen: la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. Con estas 5 operaciones nosotros vamos a tratar lo que son las funciones, que ya ustedes de antemano saben que son relaciones entre elementos de 2 conjuntos. Vamos de inmediato a ver lo que es la adición de funciones f más g de x. Por definición, la adición va a ser f de x más g de x. En este caso, la definición atiende a que el resultado final va a ser exactamente la adición algebraica de las funciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una función f de x igual a 2x cuadrado más 5x menos 3 y una función g de x igual a 3x cuadrado más 4, en este caso entonces, cuando hablemos que vamos a sumar f más g de x, nos remitimos a la definición y decimos que esto es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3 más 3x cuadrado más 4. Esto es lo que se conoce como la adición de funciones o la suma de funciones. Aquí el resultado, este que está aquí, se puede organizar en forma descendente si ustedes quieren y reducir los términos que sean semejantes. Por ejemplo, aquí en este caso nos daría 5x al cuadrado más 5x más 1. Ese es lo que sería el resultado de la adición de funciones. En el caso de lo que es la sustracción f menos g de x, por definición también, aquí tengo que es igual a f de x menos g de x. En este caso particular, yo voy a cambiar las funciones. Por ejemplo, pongamos una función f de x igual a x menos 5. Y pongamos una función g de x igual a x cuadrado menos 1. Y se me pide pues que establezca la sustracción de ellas. En este caso tendría x menos 5 menos x cuadrado más 1. Si es así, entonces el resultado final es un resultado algebraico que es igual a menos x cuadrado más x menos 4. Este sería entonces lo que se conocería como la diferencia de estas dos funciones. En cuanto a la multiplicación, también nos remitimos directamente a lo que es la definición. Aquí tenemos, por ejemplo, que por definición la multiplicación de funciones f puntito con g, y miren que digo puntito porque la composición, que es la que vamos a ver más adelante, es bolita. En este caso, esto es igual a f de x por g de x, o sea que la composición, la multiplicación de funciones es lo mismo que el producto de las funciones respectivas. En el caso del ejemplo que nos ocupa, tendría que ser x menos 5 por x cuadrado menos 1. Esto se torna entonces, ¿qué cosa? Esto se torna un ejemplo algebraico de producto. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a ¿qué? A x al cubo menos 5x al cuadrado menos x más 6. Perdón, más 5. En este caso es importante que ustedes estén conscientes de que el resultado nada más es un resultado algebraico. En otras palabras, cuando multiplico dos funciones, el resultado va a ser una nueva función, que es el resultado algebraico del producto de las dos funciones.
En cuanto a el cociente de dos funciones, o sea, la división entre f y g de x lleva a una condición de que g de x sea diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 en la definición no es válida. Así que tengo f de x entre g de x, por definición. En el caso de las funciones que nos ocupa, entonces sería x menos 5 entre x cuadrado menos 1. Este sería entonces el cociente de la función f de x y g de x. Y por último, entonces vamos a ver lo que es la composición. La composición sí es una operación que nosotros no estamos muy acostumbrados a realizarla porque lo hemos hecho aritméticamente con los números, lo hemos hecho aritméticamente con el álgebra, términos literales, y lo hemos hecho algebraicamente, vectorialmente, y lo hemos hecho hasta en geometría. Pero en materia de funciones, esta es una nueva definición que es f de g de x. Y aquí se ve claro que el codominio de g, de la función g, que se dé, va a ser el dominio de la función composición. Vamos a ver entonces un ejemplo. Aquí, si nos remitimos al caso de f de x igual a x menos 5 y g de x igual a x cuadrado menos 1, si se me pide f bolita con g de x, entonces yo sé inmediatamente que atendiendo la definición, que sería f de g de x, el codominio de g, que es esta función, entraría a formar parte del dominio de f. Es decir, que para efectos del ejemplo sería x cuadrado menos 1 menos 5. En este ejemplo final sería x cuadrado menos 6. Esa sería la composición de funciones en el caso de f bolita con g. Pero si yo pidiera g bolita con f, ¿ve? Que ustedes están acostumbrados a que el producto siempre es conmutativo en aritmética, en geometría y en todo lo demás. Aquí no. Aquí sería g de f de x. Es decir, aquí el codominio de f es el que va a formar parte del dominio de g. Bajo esas condiciones, entonces yo tengo que el codominio de g es este, y él va a formar parte del dominio de g, que sería x menos 5 al cuadrado menos 1. Este sería el resultado final. Si lo observan con respecto a este, son dos resultados completamente diferentes. Es decir, la composición de funciones no es conmutativa. Y con esto pues hemos abordado todo lo que son las operaciones de adición, de sustracción, de multiplicación, división y la composición de funciones dentro de lo que es el cálculo diferencial. Muchas gracias.